Muchas gracias por estar acá. El programa, tenemos 3 ponentes que van a hacer un recorrido por el tema de las relaciones internacionales y la búsqueda de reconocimiento por parte de la República de Colombia, conocida como Gran Colombia. Vamos a arrancar desde Caracas con el profesor Edgardo Mondolfi, que está en pantalla. Yo no sé si nos está viendo, pues todos ustedes han tenido la oportunidad de ver paralelamente acá estos super close-up de los alumnos de Caracas, a quienes saludo, que están organizando algo, pero aquí lo estamos viendo y oyendo muy bien. Luego vamos a tener al profesor Sidse y finalmente al profesor Felipe Cifuentes. Me voy a arrancar presentando al profesor Mondolfi. Él es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, es doctor en Historia, magíster en Relaciones Internacionales, diplomático. Él ha trabajado diversas cosas. Entre los trabajos que ha hecho Mondolfi se distingue en particular un libro muy erudito que se llama La diplomacia insurgente. Ese libro creo que está guindado en la web de la Universidad Metropolitana, que es la diplomacia venezolana entre 1810 y 1817. Los intentos diplomáticos de la Primera República, lo llamamos la Segunda República, los dos países en que se divide Venezuela en el año 13-14, luego cuando se reorganiza Venezuela en Angostura en el año 18, un libro basado en fuentes documentales inglesas, sobre todo inglesas, pero en general en Europa y también en Venezuela. Para esta actividad, para este evento, el doctor Mondolfi nos ha preparado una ponencia sobre lo que podría ser el arranque de la diplomacia colombiana. Es decir, las repúblicas que hubo en Venezuela entre el 10 y el 19 emprendieron relaciones diplomáticas en mayor o en menor medida, en mayor o menor grado. Las repúblicas que hubo aquí en la Nueva Granada también emprendieron relaciones diplomáticas. En el año 19, cuando se nace Colombia, tienen que poner un poco de orden y de coherencia estas dos cosas. Primero, reiniciar la diplomacia venezolana en el 18, aquí esto está ocupado por Morillo, y luego poco a poco unir estas dos diplomacias en un solo cuerpo. Hay cosas interesantísimas sobre, por ejemplo, cómo organizar legaciones diplomáticas. Imagínense los que son diplomáticos, que usted lo unan con otro país y ahora tiene que meterlo en una oficina y arrancar con esto. Bueno, un poco de esto es lo que nos va a hablar Mondolfi para un trabajo que ha preparado expresamente para este evento, con algunas notas y fichas que tenía ya de trabajos anteriores. Nada, Edgardo, si nos estás oyendo, con muchísimo gusto esperamos. Puedes arrancar. Gracias, querido Tomás. Además, estoy muy complacido con esta actividad ubicua. Podamos reunir a los alumnos del doctorado y de la maestría de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y estudiantes de la Universidad de los Andes y de otras universidades en Bogotá. Quiero agradecerte, Tomás, por esta iniciativa, en calidad de colega tuyo en la Academia de la Historia, el profesor Francisco Ortega de la Universidad Nacional de Colombia, el consejero cultural Nicolás Barbosa López, el profesor Sidse van der Ven y al profesor Carlos Felipe Cifuentes de la Universidad de los Andes, igual que a los estudiantes que nos estén escuchando del otro lado de la frontera. He querido titular esta intervención de la tarde de hoy dentro del marco de este evento de una a otra diplomacia, la diplomacia insurgente, la diplomacia de Colombia. Probablemente algunas de las cosas que diga redunden en lo que ya ha dicho el profesor Francisco Ortega en su introducción a este seminario satelital, no sé cómo llamarlo, que tiene lugar en ambas capitales. Comienzo por decir que como lo mencionaba Tomás, la tesis doctoral que yo presenté en esta misma casa de estudios, la Universidad Católica Andrés Bello, en 2011, lleva por título Diplomacia Insurgente, tal como también lo subrayó Tomás, fue editada luego por la Academia Nacional de la Historia y la Universidad Metropolitana de Caracas en el año 2014. El análisis comprendió el tramo 1810-1817 y todo cuanto supuso el contacto de la insurgencia venezolana con el mundo exterior, específicamente durante ese periodo. Ahora, en cambio, me veo ante el reto de compartir unos breves apuntes durante la Universidad Católica, con audiencia en Bogotá, acerca del tipo de actuación que llegó a desarrollarse y determinar
si se planteó o no una actuación sustancialmente distinta con base en lo que podría llamarse, a partir de entonces, la diplomacia de Colombia. Te propongo entonces que se me permita ofrecer un recorrido previo en torno a esa diplomacia insurgente o protodiplomacia que tuvo lugar, como ya lo señalé, entre 1810 y 1817, para luego dejar planteadas algunas observaciones acerca de la política exterior adelantada por Colombia de 1820 y 1827, dirigida ya desde la Secretaría de Relaciones Exteriores en Bogotá y en estrecha colaboración con el régimen ejecutivo dirigido por la dupla Bolívar-Santander. Antes, sin embargo, me permitiría formular una serie de advertencias y aclaratorias. En primer lugar, no aspiro a abordar aspectos específicos, sino dejar expuesta una serie de problemas. Por tanto, no pretendo reseñar nada que de manera concreta tenga que ver con los tratos que se registraron con Gran Bretaña, con los Estados Unidos, con Francia, o en el caso de los países que conformaron la Santa Alianza, o ni tan siquiera nada referente a las difíciles relaciones con la propia España durante o luego de concluido el llamado trienio liberal entre 1820 y 1823. En segundo lugar, interesa dejar claro que la historia diplomática de las independencias, si bien una disciplina en construcción y que ofrece sus propias complejidades metodológicas, no es una novedad como disciplina. De hecho, la historiografía dedicada al estudio de las relaciones diplomáticas de Venezuela y Colombia es bastante abundante. Lo que sí ha variado es el enfoque, así como una lectura analítica progresivamente distinta ante el empeño que ha supuesto proponer algunos cambios discursivos y privilegiar nuevas interpretaciones. Mi propia investigación doctoral pretendió insertarse en la búsqueda de explicaciones más bien orientadas hacia las mentalidades, hacia los códigos de interacción de la época, sobre todo hacia algo que no parece advertirse mucho en los estudios de corte tradicional. Me refiero a que antes de que existiera lo que podría llamarse una diplomacia de nación, se registró una interesante imbricación de intentos por impulsar contactos con el mundo exterior, los cuales tuvieron lugar a partir del esfuerzo hecho por distintos entornos regionales o locales bien definidos. Por ejemplo, para decirlo en otras palabras, no fue lo mismo la diplomacia de Caracas a la diplomacia que practicó el oriente venezolano durante el periodo 1810-1817. Dejo de poder hablar entonces con toda propiedad acerca de una diplomacia de la Confederación Venezolana. Existieron tensiones y contradicciones que se vieron gobernadas por perfiles de carácter local y por pretensiones muy autonómicas en materia de actuación internacional. En tal sentido, pueden detectarse indicios de particularismos, recelos regionales o la reafirmación de ciertos abolengos, como llevo dicho, implicarían, por ejemplo, el deseo del oriente venezolano de generar estrategias propias que le permitieran mantener una línea de actuación mucho más autónoma frente al resto de la Confederación Venezolana y especialmente frente a la provincia de Caracas. El punto es importante puesto que una tradición historiográfica marcadamente centralizadora tendió a ignorar o minimizar tales contactos, en el mejor de los casos, a subordinarlos a las misiones diplomáticas que fueron impulsadas por la Junta Suprema en 1810. Esto que acabo de señalar afecta directamente todo cuanto más tarde supuso también el desarrollo de la propia diplomacia colombiana. Dicho de otro modo, cabría preguntarse hasta qué punto se dio, a partir del establecimiento del Congreso de Cúcuta, en mayo de 1821, el cual ratificaría los acuerdos de apertura de 1819 y 1820, una diplomacia que no coexistiera con esos lastres del pasado inmediato.
Es decir, ¿hasta qué punto fue esa diplomacia muestra de una teniendo precisamente en cuenta los muchos mundos que habrían de verse contenidos dentro de la heterogénea Colombia? En tercer lugar, en materia de advertencias y declaratorias, quisiera recalcar el hecho de que más allá del conflicto, más allá del plomo y la violencia, se dio un proceso de negociación política que a la larga fue lo que condujo al reconocimiento de Colombia como nación. Es importante decirlo, recalcarlo, porque frente a una tradición hecha de gritos heroicos, la política exterior de Colombia fue más bien resultado de un trabajo silencioso y especialmente de carácter colectivo. Lo digo en dos sentidos. Primero, porque durante ese periodo de la diplomacia insurgente de 1810 a 1817, nada de cuanto significara el valor que se atribuiría al desarrollo del comercio, a la libertad de culto, a los acuerdos preferenciales en materia de derechos aduaneros o al estímulo a la inmigración no española como aspectos claves para reclamar la atención del mundo exterior, podría explicarse sin la presencia ni los debates que se plantearon entre los grupos hispanoamericanos exiliados en ciudades como Londres o Filadelfia. Segundo, porque al darse aquello que podríamos definir como una diplomacia más orgánica a partir del advenimiento de la República de Colombia, ello tampoco fue el producto de actores exclusivos, independientemente del peso que dentro de esa política tuviese Bolívar como presidente de Colombia o Pedro Val como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tal trabajo diplomático fue resultado también durante esa etapa, como ya lo he dicho, de acciones colectivas, de aspiraciones y esfuerzos grupales, que en este caso había de comprender ya la opinión y pareceres tanto de agentes radicados en el exterior como de un elenco más o menos estable de funcionarios subalternos que operarían dentro de la propia estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Bogotá. De hecho, y como prueba de que se trató de una sumatoria asociada a un coro de voces, está todo cuanto pueda decirse acerca de la divergencia de pareceres respecto a cómo debía encaminarse esa diplomacia, y especialmente respecto al hecho de que jamás prevaleció una idea única de cómo debía materializarse la unión y esfuerzo mancomunado con otras realidades dentro del mismo vecindario en procura de motorizar una política de carácter continental. Política de carácter continental que se supone vendría a corroborar una carta de mayoridad, unas credenciales de calidad y unos fueros como sociedad lo suficientemente visibles como para que la región aspirara a manejarse a partir de entonces con cierta autonomía frente al resto del mundo, o para que al menos reclamara una plaza digna dentro del concierto moderno de naciones, pese a su importancia relativa. La cuarta y última advertencia va en punto a las fuentes disponibles, algo que considero necesario poner de relieve, sobre todo a la vista de lo que significa animar líneas de investigación que continúen profundizando en el estudio de la historia diplomática de Venezuela y Colombia. En este sentido, debo aclarar que en mi caso, y por tratarse justamente de una época de naufragios, como la que se registró durante el periodo 1810-1817, tuve que depender esencialmente de la consulta de documentos procedentes de archivos británicos y también estadounidenses. El caso de Colombia a partir de 1819 es diferente. En tanto y en cuanto resulte posible afirmar que hablamos ya de una visión más institucional y no fugaz de la acción diplomática, pues del mismo modo cabe afirmar que se generó una documentación diplomática mucho más orgánica durante ese periodo, la cual se inserta a su vez dentro de todo el amasijo de documentación referido a las tempranas instituciones republicanas. Esto desde luego explica que tal documentación se haya ubicada en repositorios de fácil o de relativamente fácil acceso, bien en Bogotá o en Caracas.
De hecho, y sin ir muy lejos, cabría hablar en este caso de todo el acervo que constituye el fondo documental de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Colombia, cuya copia en formato de microfilm reposa en la Fundación John Bolton aquí en Caracas, gracias a lo que fuera una de las tantas afanosas iniciativas emprendidas por el historiador Manuel Pérez Vila. Esos microfilms figuran bajo lo que con fines de clasificación se conoce como la sección venezolana del archivo de la Gran Colombia. Concluidas estas 4 advertencias, paso entonces a hacer un rápido sumario en torno a la diplomacia insurgente, la diplomacia del periodo 1810-1817 y sus rasgos más sobresalientes. En primer lugar, el esfuerzo insurgente apuntó a partir de un discurso que pretendía exhibir la madurez del mundo americano-español en 1810 y, por tanto, al establecimiento de conexiones expeditas con el mundo. Es decir, al exhibir esa madurez, el mundo americano-español pretendía que tenía la posibilidad de conectarse en ese mundo. Esto, desde luego, había de implicar también la novedad diplomática y, en consecuencia, los actos de soberanía que pudiesen desprenderse de dicha actuación en el ámbito internacional. Esta madurez sobre la cual pretendo llamar la atención se resumía por tipos de modernidad, como las que se expresaban con tanta confianza a través de órganos de prensa, como la Gaceta de Caracas. Sin embargo, para decirlo sin cortapisas, tales aperturas al mundo exterior se veían motivadas también por una necesidad apremiante. Trataba al fin y al cabo de un orden político lo suficientemente frágil e incierto como para requerir por ello mismo de apoyo exterior. En segundo lugar, estrenar contactos diplomáticos exigía hacerlo a partir de la falta de asideros que pudiera ofrecer la experiencia. Al mismo tiempo, el mapa más próximo a esa realidad internacional se contraía a la vecindad del Caribe, lo cual implicaba, a su vez, entrar en tratos con un contexto caracterizado por el virtual predominio británico en las islas colindantes o más próximas a tierra firme, y por tanto, hacerlo frente a una urdimbre de prejuicios o en función de normas, códigos y hasta de barreras idiomáticas que en buena medida habían de explicar las reiteradas frustraciones que se derivaron de tales intentos. En este punto, por ejemplo, estará muy presente lo que había de significar la necesidad de conciliar la tradición jurídica hispánica con las prácticas y usos del mundo anglosajón. En tercer lugar, si bien las actividades iniciadas por la Junta Suprema de Caracas y otras juntas regionales no se limitaron a la consolidación de sus respectivos órdenes internos, sino que, como ya he dicho, se extenderían a la necesidad de asomarse al mundo exterior, ello fue igualmente el caso de las regiones que se opusieron al paso practicado por las juntas autonomistas, que por lo tanto se declararon en resuelta defensa de la regencia española. Por tanto, a partir de sus respectivas necesidades, ambas banderías no tardaron en contactarse con el mundo exterior, lo que en este caso significaba hacerlo en primer lugar, como lo he dicho ya, con la vecindad inmediata del Caribe. Esto pone de manifiesto que en el caso de la provincia de Maracaibo o del distrito capital de Coro, sus dirigentes actuaron convencidos de que resultaba preciso encaminar una gestión diplomática propia con el fin de contrarrestar el autonomismo de Caracas o de Cumaná, proclamando defender los intereses de la regencia. Quisiera insistir en el hecho de que, como quiera que fuere, se trató de una diplomacia practicada sobre entornos inmediatos, la cual se contrajo esencialmente a ese Caribe británico. El punto es importante, puesto que historiográficamente tiende a hablarse mucho más acerca de la misión a Londres, encabezada por Simón Bolívar en 1810, o de la misión a los Estados Unidos,
encabezada por su hermano Juan Vicente Bolívar, que de la miríada de contactos que intentaron emprenderse después, bien bajo el formato del gobierno de la Confederación de Venezuela, entre 1811 y 1812, del gobierno provisorio en 1814 o del llamado gobierno de Cariaco en 1817. En cuarto lugar, dentro del análisis de esa diplomacia insurgente, cobra valor cuanto significara en tal contexto lo que ya he insinuado, la falta de una experiencia diplomática, o lo que es lo mismo, el desconocimiento práctico de sus códigos. Ello no obstó, sin embargo, bien que con mucho de audacia, para que los distintos regímenes insurgentes intentaran insertarse en las convenciones propias de la sociedad internacional. Ello puede comprobarse con relativa facilidad y se consulta la calidad muchas veces dudosa de las credenciales, poderes e instrucciones redactadas para quienes debían desempeñarse lejos del vecindario, expuestos más de las veces a medios culturales extraños o a realidades lingüísticas ajenas. De esto se deriva en quinto lugar algo importante a tener en cuenta y que no había de subsanarse hasta que adviniera el reconocimiento pleno de las nuevas repúblicas, ya dentro de un contexto distinto y desde luego muy posterior a 1917. Refiero a la calidad de tales emisarios o comisionados de la insurgencia a la luz de lo que estipulaba el derecho de gente. La falta de tal amparo, que de otra suerte había ofrecido el derecho de gente, ayudaría a explicar muchas de las instancias en las cuales tales emisarios se vieron desconocidos, retenidos o incluso expulsados de los destinos hasta donde les llevó necesidad de recabar apoyo. Una cosa era presentarse exhibiéndose como protagonistas del lenguaje de la modernidad y otra muy distinta era que sus credenciales fueran admitidas o tomadas en cuenta con la debida seriedad. Como bien lo advierte el historiador colombiano Daniel Gutiérrez Ardila, casos como estos también fueron moneda frecuente en el caso del tipo de diplomacia insurgente que también se pretendió instrumentar desde distintas provincias del nuevo Reino de Granada. A este respecto, y según lo sostiene el propio Gutiérrez Ardila, resultaba preciso distinguir entre la inmunidad conferida en función de la dignidad diplomática, en tanto y en cuanto se le reconociera a dicho comisionado el estatus de agentes públicos, dando sustento así a la aplicación de los principios del derecho de gentes, o si más bien, como parecía demostrarlo el caso de los emisarios despachados por las juntas insurgentes, que se tratara de improvisados representantes que actuaban simplemente asomados a un escenario que los retaba. Algo que visto así, conforme a los estrictos cánones y antiguas recetas del relacionamiento de gobierno a gobierno, justificaría que se procediera contra ellos de la forma en que muchas veces se hizo. Tal será el caso, por ejemplo, cuando Bolívar tomara la decisión en 1814, gobierno provisorio, de enviar 2 agentes a Londres que fueron inmediatamente devueltos al tocar en la isla de San Tomás bajo control inglés. Además, serán frecuentes los casos en los cuales las propias autoridades diplomáticas españolas se darían a denunciar la presencia de estos emisarios intrusos, emprendían correrías furtivas, actuaban sin ningún aval o se permitían hablar en nombre de gobiernos ilegítimos. Ciertamente, y para decirlo en sexto lugar, los agentes de la insurgencia, falta de contar con gobiernos estados, pudieron verse llevados a actuar en muchas ocasiones a falta de instrucciones precisas o incluso a la luz de contradicciones y rivalidades con otros agentes comisionados por el. Todo ello cuando no se daba el caso de la concurrencia simultánea de varios agentes que en muchos casos tendieron a desautorizarse entre sí. En suma, pudieron sufrir los desengaños de los cuales fueron objeto o verse irremediablemente limitados a desenvolverse desde la periferia a causa de representar una soberanía
cuestionado, o cuando más, no reconocido, o como se ha dicho, por representar gobiernos imaginarios, prácticamente inexistentes. A pesar de todas estas limitaciones y la naturaleza inconclusa de sus gestiones, el esfuerzo emprendido por la diplomacia insurgente entre 1810 y 1817 se me reveló como una oportunidad para examinar con mucha mayor atención de la que se le había dispensado hasta entonces a las tratativas que se dieron con el mundo exterior durante esa etapa del año 10 al 20. En todo caso, no fue poco lo que para aquella sociedad relativamente aislada de 1810 significó el desafío de imbricarse de golpe en las prácticas, códigos, discursos y exigencias del mundo exterior. Hablamos entonces, para subrayarlo una vez más, de lo que significara que sus representaciones ante el mundo exterior no pasaran de tramitarse por vía de misiones más o menos accidentales y cuyos titulares se hallarían en reiteradas dificultades a la hora de obrar sin rangos o titulaciones de carácter oficial. Ahora sí, cabría hablar, así sea someramente, de lo que supuso ser la diplomacia de Colombia, que en muchos sentidos se vio menos expuesta a los temidos naufragios de los cuales hice referencia al hablar del periodo 10 y 17. Para comenzar, cabe advertir algo importante. Si bien el reconocimiento como tal de la nueva realidad colombiana se daría bastante entrada a la década de 1820, tal como demuestra el caso de Estados Unidos, de Gran Bretaña, el primero en 1822, el segundo en 1825, se advierte ya la presencia de una partitura distinta a partir de 1819. Es decir, no habrá de arribarse a la tierra prometida, pero se habrá dejado atrás cierta etapa de experimentación y de ensayo. La prueba de ello está en el hecho de que todos los gobiernos que intentaron practicar aproximaciones con el mundo exterior entre el año 10 y 17 fueron apenas, como dije, regímenes de fugaz duración o que no pasaron de ser gobiernos de campamento. La calidad de lo que vendría a actuarse a partir de 1819 será producto del gobierno republicano que se constituiría a partir de su nuevo asiento en la región de Guayana. Por tanto, la presentación en sociedad de una propuesta republicana corregida y mejorada estaría muy determinada, sin duda, por lo que significó la instalación y desarrollo del régimen adoptado en Angostura, tanto a nivel del Ejecutivo como del Congreso. Visto así, y voy a ir cerrando porque entiendo que ya la propia diplomacia de Colombia va a ser tratada a lo largo de este seminario de la tarde, visto así, lo que quisiera poner de bulto es lo que implicó la existencia de ese régimen ya más estable y visible de Angostura, a los fines de lo que significaría el reto de poder afrontar la reconstrucción de las instituciones para a la vez arrancarle a ese mundo exterior el elusivo reconocimiento del estatus como nación. Y algo tan importante como lo anterior era que al menos dentro de una realidad que para horror de naciones como la Gran Bretaña tendía a republicanizarse rápidamente en los dominios de América del Sur, ya no parecía tratarse de una república hecha de elementos o de reminiscencias jacobinas, tal como habría de colegirse a partir del tipo de fórmulas muy cercanas en cierto modo al constitucionalismo británico que se verán insertas en el proyecto de Angostura. Esas son las reflexiones que he querido hacer a partir de esta aproximación para aprender un puente entre una diplomacia y la otra. La diplomacia insurgente o protodiplomacia, la diplomacia ya mucho más estructurada y orgánica a partir de... Muchas gracias. Muy bien, Edgardo, muchas gracias. Bueno, después de esto vamos entonces a esta introducción que era, digamos, este aterrizaje en la diplomacia colombiana. El profesor Sitze van der Wem, una presentación, en nada más quiere que se coloque, historiador holandés especializado en el periodo de la Gran Colombia.
editor de una revista científica en Holanda, autor del libro que ya nos comentaban las personas de la embajada, La Gran Colombia y la Gran Holanda, publicado en esta feria en el libro del Banco de la República. Probablemente algunos, y esto va a ser una pequeña introducción, probablemente algunos dirán, bueno, relación entre Holanda y Colombia, pero desde la perspectiva venezolana, que tenemos frontera con Holanda, es una relación que se mantiene y que sigue siendo estrecha, incluso el día de hoy. Aquí está el libro, nosotros he cargado otro, y bueno, nada, profesor. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la organización para la posibilidad de estar aquí en Bogotá, pero también por medios digitales en un ambiente muy gran colombiano. Y quisiera contarles algo sobre las primeras relaciones entre Colombia y Holanda, un episodio poco conocido que se desarrolló entre 1815 y 1830. Hay que darse cuenta que ni Colombia ni Holanda en aquel entonces estaban lo que están ahora. En esa época había dos superestados pasajeros, es decir, la Gran Colombia y la Gran Holanda. Nicolás. Quiero mencionar también que esta historia, mi conocimiento de esta historia regresa a los años 80 y fue introducido al tema por un historiador venezolano, el señor Roberto Palacios, que en la época, en los años 80, estaba trabajando como diplomático en la embajada venezolana en La Haya, y hemos investigado los documentos en el Archivo Nacional en La Haya sobre las primeras relaciones entre Holanda y la Gran Colombia. Entonces es una cosa de un viejo amor que parece muy durable. Pueden mostrar la mapa de Gran Colombia, que es un poco superfluo en este ambiente, pero es un muy buen mapa de 1823, hecho en Londres. Este año celebramos el bicentenario de la República de Colombia, el estado original que resultó de la Guerra de Independencia, como cada colombiano y también cada venezolano y ecuatoriano sabe, contenía los territorios de las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Y esta república madre llamamos la Gran Colombia. Nosotros, los colombianos, y venezolanos y ecuatorianos, y los holandeses, tenemos un origen común. Ambos hemos surgido como resultado de una guerra de independencia contra España. En el siglo XVI, los Países Bajos formaban parte de la corona española, igual que la Nueva Granada y Venezuela. La República de Holanda, mejor dicho, la República de los 7 Países Bajos Unidos, originó como resultado de una guerra de 80 años contra España. Holanda dio el primer golpe contra el Imperio Español en el siglo XIX. Colombia, la Gran Colombia, le dio el golpe de gracia. La antigua República Holandesa no sobrevivía en la Revolución Francesa y de repente, de una manera asombrosa, se formó en el año 1815 el nuevo reino de los Países Bajos. Más o menos en el mismo momento en que Napoleón sufrió su derrota final en Waterloo y como efecto imprevisto de su caída. Este reino de los Países Bajos fue establecido por los 4 aliados que batieron Napoleón, es decir,
la Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia. Quisieron las potencias vencedoras un Estado fuerte contra futuras erupciones revolucionarias de Francia. Y este centinela debía ser una monarquía, porque en esta época postrevolucionaria, llamada la Restauración, una república tenía la reputación de ser revolucionaria. Si puedes mostrar la mapa de Gran Holanda, aquí se ve la Gran Holanda. Así nació en 1815 una monarquía que por analogía con la Gran Colombia podemos llamar la Gran Holanda. Este nuevo reino contenía los territorios de los actuales estados de Holanda, que es la parte septentrional, y Bélgica y Luxemburgo. La Gran Holanda existió apenas 15 años, se originó en 1815 y disgregó en el año 1830. Es pues un fenómeno contemporáneo con la Gran Colombia, que se constituyó en 1819 y se disolvió también en el año 30, después de la muerte de Bolívar. Los fracasos de la Gran Colombia y de la Gran Holanda fueron simultáneos, sin alguna relación causal. Fue nada más que una coincidencia histórica, pero terminó el acercamiento que se había iniciado en los años anteriores. ¿Puedes mostrar el próximo? La monarquía holandesa fue un milagro. Cayó del cielo y con ella su personaje central, el rey Guillermo I, antepasado del actual rey Guillermo Alejandro con una distancia de 7 generaciones. Guillermo I era el descendiente de los príncipes de Orange, que desde finales del siglo XVI eran los gobernadores de la República, pero nunca sus soberanos. En el antiguo sistema republicano, la soberanía recaía en las provincias autónomas y los estados generales, el Parlamento Federal. En la sucesión de los príncipes de Orange, Guillermo era el sexto. Se llamó primero, siendo el primer rey de su estirpe. Y este rey de milagro era un soberano absoluto, un jefe de Estado que admitió ninguna contradicción. Era un autócrata terco y introvertido, un tipo sobre quien Gabriel García Márquez habría podido escribir una novela como pendiente de su obra sobre Bolívar. Guillermo, en sus decretos, se presentó como rey por las gracias de Dios, pero en realidad era rey por las gracias de los vencedores aliados de Napoleón. Y era rey porque Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia se lo consintieron. Eso lo supo muy bien y no le gustó. Una de las características de Guillermo era su intento de olvidar el origen dependiente de su corona y de liberarse de su posición subordinada en la política europea. Compensó este complejo de inferioridad adoptando una postura de independencia. Y vamos a ver que esta vuelta psicológica también afectó su política vis-a-vis Colombia. Otra característica de su reino es la diversidad de los territorios. Había una gran diferencia entre el norte, la actual Holanda, y el sur, la actual Bélgica. El norte era protestante, el sur católico. Los norteños hablaban el holandés, los sureños el francés y el flamenco, idioma parecido al holandés.
La tensión entre las partes constituyentes del país es otra similitud con la Gran Colombia. La ambición principal de Guillermo era fusionar el norte y el sur en una unidad fuerte e inseparable. Vamos a ver cómo esta amálgama, según el habla oficial, fue otro motivo para el acercamiento entre la Gran Holanda y la Gran Colombia. Bueno, ahora tenemos una escena inicial con dos estados grandiosos, separados por un océano grandísimo y dominados por dos grandes personajes, Bolívar aquí y Guillermo allá, como su antípoda. El tema mismo invita a la grandilocuencia, pero no olvidemos una pequeñez que era la causa directa de las relaciones colombiano-holandesas. Y eso es la isla de Curazao. No falo ahora. Es la isla de Curazao. Aquí se ve la costa norteña y, bueno, aquí hay Aruba y un poco más al oriente hay Curazao y Bonaire. Estoy hablando de la pequeña isla de Curazao, colonia holandesa que en aquel tiempo se situaba enfrente de la costa colombiana y desde 1830 enfrente de la venezolana. Gracias a Curazao, Colombia se puso en la vista de Holanda y gracias a Curazao, Colombia tenía un vínculo físico con Holanda. Por su ubicación, Curazao jugó un papel importante en la guerra de independencia. Después de la derrota de la Primera República Venezolana en 1812, Bolívar huyó a la isla junto con sus hermanas y otros fugitivos. A finales de noviembre de ese año volvió al continente para continuar la lucha contra los españoles. El 15 de diciembre de 1812 publicó su famoso Manifiesto de Cartagena, llamando a todas las colonias españolas en América a aliarse contra España. Había escrito el documento durante su estancia en Curazao. Ahora, Bolívar. Este retrato de Bolívar se puede, en su popularidad, comparar un poco con la de Che Guevara en los años 60 del siglo pasado. Muchos curazoleños luchaban en el ejército colombiano como Manuel Piar, el líder de la guerrilla en la Guyana, donde los insurgentes ganaron su primer bastión en la selva del Orinoco, y Luis Brullón, comerciante de Curazao, se convirtió en almirante de la flota republicana, pagando varios barcos de su propio bolsillo. Otros oficiales curazoleños en las fuerzas republicanas eran Juan de Sala y Benjamín Enríquez, ambos de extracción judía. Aparte de oficiales, había varios soldados y marineros de la isla que participaron en la guerra del lado colombiano. Brión y Bolívar quisieron utilizar la isla como base de salida para sus operaciones contra los españoles. En julio de 1816, Brión vino a Curazao con una carta de Bolívar preguntando al gobernador holandés la admisión de los barcos de los insurgentes en el puerto de la isla. El gobernador refusó, siendo la política del gobierno holandés todavía en favor de la aliada España. Hay unas cartas de Bolívar en el Archivo Nacional en La Haya. La próxima también, que es membrete de Luis Brión, del almirante Brión. Otra carta del Archivo Nacional en La Haya.
Entre tanto, ya se había constituido la Gran Holanda y ahí también se notaban los efectos de la guerra transatlántica. Agentes de los insurgentes entraron en el país para comprar armas porque había una industria de armamentos en el sur, en la región belga de Lieja. Los fabricantes se alegraron, se disminuyó la demanda europea después de Waterloo y de repente se abrió un mercado nuevo en América. Aunque se hizo el negocio discretamente, el enviado de España en la Gran Holanda se dio cuenta de ello. Se quejó de este comercio ilegal que según él estaba en flagrante contradicción con el comportamiento que España esperaba de un Estado aliado. Guillermo y sus ministros escucharon sus discursos con benevolencia, pero no hicieron nada. La exportación de armas a Colombia era buen negocio y una oportunidad para promover la industria nacional. Además, como dijo uno de los ministros, una prohibición holandesa favorecería solamente otros países europeos. El gobierno hizo pues la vista gorda, pero no toleró que se reclutaran a holandeses para el ejército colombiano. En 1819 se manifestó en los alrededores de la ciudad de Gante un francés que tenía como propósito partir hacia Colombia con 3 barcos llenos de voluntarios. Fue detenido y recluido en la cárcel antes de llegar a su objetivo y no creo que partieran más de 20 o 30 holandeses a Colombia. En este mismo año de 1819, el 17 de diciembre, en la ciudad de Angostura, se proclamó la República de Colombia. Bolívar fue elegido presidente y Francisco Antonio Zea, botanista y periodista, vicepresidente. Enseguida Zea partió hacia Europa para conseguir el reconocimiento del nuevo Estado. Y aquí tenemos Francisco Antonio Zea. El enviado colombiano adelantaba muy poco de su visión porque el reconocimiento de la República era una imposibilidad política. Las potencias europeas se estaban recuperando de la prolongada guerra contra la Francia revolucionaria y cualquier cambio del statu quo les parecía una amenaza. Para los conservadores, los sucesos en América eran la continuación de la Revolución Francesa, que les había costado tanto esfuerzo reprimir en Europa. Para ellos, las repúblicas en el antiguo Imperio Español fueron nuevos experimentos con la maldita democracia. Los europeos progresistas, que en la época se llaman liberales, compartían la misma idea, pero con aprecio opuesto. Para ellos, la llama de la revolución, apagado en el mundo viejo, seguía quemando en el nuevo. Otro documento del Archivo Nacional en La Haya. En la primavera de 1822, Francisco Antonio Zea inauguró otra ofensiva diplomática que también dirigió al gobierno holandés. Su carta llegó en manos del rey Guillermo casi simultáneamente con una del gobernador de Curazao. El establecimiento de Colombia en 1819 no había sido el fin de la guerra contra los españoles. Curazao se encontraba en media línea de fuego de los combatantes, pero en el año 22, según el gobernador, la República de Colombia era un hecho consumado. Nunca España sería capaz de reconquistar sus colonias, escribió al rey.
Hasta ahora, la política oficial de Holanda había sido a favor de España, como dictaba la ideología de los aliados europeos, pero continuar con esta lealtad era, citado, un sacrificio inútil de nuestro bienestar, como dijo Antonio Falk, ministro de Colonias. El gobernador y el ministro estaban a favor de admitir barcos de bandera colombiana en Curazao. Guillermo estaba de acuerdo con ellos y un decreto real del 9 de julio de 1822 abrió los puertos de las colonias holandesas en el Caribe a los barcos colombianos. Este fue un reconocimiento de hecho de la República de Colombia. Y fue un paso temprano y arriesgado en el contexto europeo. Y otros pasos siguieron porque gradualmente creció una grandiosa idea en la cabeza del rey de la Gran Holanda. Colombia y las otras repúblicas americanas se presentaron a él como una oportunidad para una política autónoma que sus aliados europeos no lo permitían. Reconociendo a la independencia de América, ganaría una independencia para sí mismo en Europa. La Gran Holanda, acercándose a la Gran Colombia, asumiría la postura de gran potencia, lo que era o debería ser por lo menos en los ojos del rey. Eso en contraste con sus aliados que le consideraban como un encargado de ellos. Había más. Colombia y las otras repúblicas americanas. ¡Ay! 5 minutos dices. A ver. Colombia y las otras repúblicas americanas se presentaron también como oportunidades comerciales. Y aquí el proyecto del rey tenía una vertiente de política interior. El sur de Gran Holanda, especialmente la Valonia, era industrial. El norte, la actual Holanda, tenía una tradición mercantil. Guillermo quiso combinar lo industrial y lo mercantil de las dos partes de su reino. El transporte de productos sureños en barcos norteños sería la mejor sinergia que se podría desear para el amálgama del norte y del sur. Los mercados emergentes de América, en primer lugar Colombia, se ofrecieron como medios ideales para realizar esta ambición. Así la Gran Colombia contribuiría al refuerzo de la unidad interna de la Gran Holanda. Bueno, déjalo. En este, Curazao jugaba un papel importante en esta obra maestra del rey. La isla, enfrente de la costa colombiana, tuvo que funcionar como eje de la empresa. Sería el almacén central de la Gran Holanda en el mundo nuevo. Desde Curazao, los productos holandeses conquistarían el mercado de Colombia y las otras repúblicas. Bueno, y la nueva importancia de la colonia hay que... La siguiente. La nueva importancia de la colonia llevó consigo la necesidad de mejorar la comunicación. Estaba construyendo fortalezas en Curazao. Y la nueva importancia de la colonia llevó consigo la necesidad de mejorar la comunicación con la patria en Europa. El modernismo de Guillermo se manifestó en su decisión de comprar un barco a vapor para montar un servicio regular entre Holanda y Curazao. Y el barco que se ve aquí
El barco se llama Curaçao. Es una muestra de tecnología avanzada del siglo XIX. Y era el primer barco que logró la travesía solamente a la máquina, a vapor. Y la travesía era un viaje increíble, rápido, de 4 semanas. Bueno. Tengo que captarme un poco, creo. Otro aspecto de la política del rey Guillermo era un representante holandés en el famoso Congreso de Panamá en 1826. Este intento noble pero infructuoso de organizar los Estados Unidos de América del Sur. Además, en Londres, el embajador holandés Falk negociaba un tratado de amistad y comercio con el enviado colombiano José Fernández Madrid. Había más. En la historiografía holandesa, Guillermo tiene 2 apodos. Es llamado el rey comerciante por sus instintos mercantiles y también el rey de los canales por los muchos canales que hizo construir. Era muy aficionado a los canales y todavía existen en Holanda canales que evocan su reinado. Los canales Guillermo del Norte y Guillermo del Sur. No es extrañar, pues, que la coronación de su proyecto americano fuera un canal. Fue el superlativo de un canal. Tenía el plan de construir un canal interoceánico, no en Panamá, pero en Nicaragua, utilizando el río San Juan y el lago Nicaragua. Y este canal interoceánico debe reforzar también la posición de Curaçao como centro comercial en el Caribe. Como se ve, el proyecto del rey Guillermo era un conjunto coherente y elegante, indicando una visión amplia. Al plan magistral no le faltaba nada, pero como siempre había una diferencia trágica entre sueño y realidad. Bueno, hay otra historia sobre el primer cónsul general holandés en Bogotá, que es muy interesante. Y el tío se murió en un duelo, pero tengo que dejarlo por el tiempo. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Cómo? Oh, bueno, como quieras. Ya, sí. Bueno. Y ya estoy llegando al año 28 y ya se manifestaron las tensiones que desgarrarían la Gran Colombia. La enemistad entre Bolívar y Santander dominaba la política y en Venezuela el separatismo iba creciendo. La Convención de Ocaña en el año 28 no pudo reconciliar los antagonismos políticos. El 25 de septiembre hubo un atentado contra Bolívar que escapó con vida gracias a la agudeza de Manuel Sáenz. Y en el año 29 estalló una triste guerra fraternal entre Perú y Colombia, obligando a Bolívar a luchar contra un pueblo que 4 años antes quiso hacerle presidente vitalicio. La unidad hispanoamericana, que para Bolívar era lo más importante de la independencia, se perdió. Además, volviendo a Bogotá a principios del año 30, tuvo que sufrir la desintegración de Gran Colombia, la obra maestra de su vida. Su salud empeoró paralelamente a la situación del país. Salió de Bogotá por última vez. En este viaje, que Gabriel García Márquez describe de una manera empática y conmovedora
en el general en su laberinto. Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 y la Gran Colombia murió con él. Algo parecido pasó en Gran Holanda. En el sur del reino surgió una ola de separatismo entre los belgas. El rey protestante molestaba a los católicos, el rey absolutista a los liberales, el rey holandés a los francófonos. Guillermo no lo entendió, quiso lo mejor para todo el mundo y sin embargo todo el mundo se enojó de él. Tienes que seguir unas imágenes, no, déjalo, Bolívar, déjalo. Es la casa mortuaria de Bolívar en la quinta de San Pedro Alejandrino, próximo, bueno, aquí. En septiembre de 1830 había revueltas en Bruselas. Guillermo mandó un ejército a la ciudad que mató en luchas callejeiras intensas a 300 belgas. Después de tanta sangre no hubo remedio. La insurrección de los belgas fue total. El 4 de octubre de 1830, Bélgica se declaró independiente y un mes tarde ya se formó un Congreso Nacional. Gran Bretaña y Francia quisieron ayudar al rey en su conflicto interno. El 20 de diciembre de 1830, una conferencia internacional en Londres aceptó la independencia de Bélgica. Fue el golpe de gracia para la Gran Holanda y pasó al mismo día que Bolívar fue enterrado en la Catedral de Santa Marta y con él la Gran Colombia. El fracaso simultáneo de Gran Colombia y Gran Holanda terminó el acercamiento de los años anteriores. Después de 1830, Colombia y Holanda, ambas disminuidas, se encerraron en sí mismos y en sus propios problemas. El único recuerdo de esta historia es un tratado entre los dos superestados desaparecidos, ratificado por Bolívar y por Guillermo. Una copia se encuentra en el Archivo Nacional en La Haya, la otra, que se ve aquí, en el Archivo Nacional en Bogotá. El Tratado de Amistad entre la Gran Colombia y la Gran Holanda es un documento impresionante con cintos y sellos que por el momento quedaba letra muerta. Pero en todos los casos podemos conmemorar en el bicentenario de la República de Colombia también un bicentenario de relaciones colombianos-holandesas. Bueno, para ir cerrando, Felipe Cifuentes, doctorando, estudiante doctoral de la Universidad de los Andes, doctorado de Historia, me imagino, ¿no? Se interesa en Historia de las Relaciones Exteriores Colombianas y Sudamericanas del siglo XIX, con carácter transnacional. Bueno, muchas gracias a Francisco, a Tomás por la invitación, muchas gracias a CITSE y al profesor Mondolfi en Venezuela y a todos ustedes por venir. Bueno, la presentación que yo tengo preparada para ustedes se titula Las relaciones de Colombia, de la Gran Colombia, construyendo un sistema de estados en Sudamérica. Pero entonces yo primero quiero definir qué es un sistema de estados, tomando la definición del historiador Robert Burr, que dice que un sistema de estados es un conjunto de países que conviven bajo ciertas dinámicas, principalmente velando por sus independencias, por su soberanía, por sus intereses nacionales, pero que además también tienen una competencia entre sí y que ellos mismos son reticentes, previenen, están en contra de cualquier intervención extranjera dentro de ese mismo sistema. Todo esto dentro de un proceso de creación de unas instituciones republicanas en la década de 1820. Entonces yo parto del principio que están construyendo estados en Sudamérica, en Hispanoamérica, pero que a la par se está construyendo un sistema de estados transnacional. Y aquí lo importante, también una hipótesis que la importante es que Colombia tuvo un rol principal en este proceso de construcción del sistema de estados. Antes de empezar a hablar de la década de 1820 tenemos que irnos un poco atrás, con lo que llama Emanuel Chus la eclosión juntera
ya empezó en 1808, 1810, ya empezaron a generarse ciertas unidades políticas en toda Hispanoamérica. Luego, con la reentronación de Fernando, en 1814 empezó, en 1812 y 1813 ya empezó un proceso de restauración monárquica en todo el continente. Entonces, en Sudamérica, desde dos partes venía ese proceso. Desde el Perú, donde las fuerzas realistas eran muy poderosas y tenían mucho dinero, y la expedición de Morillo, que llegó a Venezuela y pasó a Cartagena, Santa Marta, Bogotá, etc. El único país, no país todavía, hablemos de unidad política más bien, que se mantuvo independiente después de todo este proceso de restauraciones, fueron las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este hecho fue importantísimo por los observadores internacionales. De hecho, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en 1818, decidieron que le iban a dar el reconocimiento a las Provincias Unidas, pues porque se habían mantenido independientes por las tres características que Francisco anunciaba al principio. Sin embargo, Estados Unidos para ese momento estaba negociando con España la compra de Florida. Entonces, Estados Unidos se fue para atrás en este negocio. Además, en 1817, el Congreso de Tucumán fue un fracaso en el proceso de construcción de instituciones estatales en Argentina. ¿Por qué? Porque no tenían claro si adoptar el republicanismo o una monarquía constitucional, no tenían claro si establecerse como república centralista o federalista. En fin, este proceso no se dio, no hubo un reconocimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y para 1821 las únicas repúblicas, hoy sí ya repúblicas independientes, son Chile, la Gran Colombia y las Provincias Unidas de Buenos Aires. Pero entonces las Provincias Unidas ya no tenía tanto interés. Quien empezó a ganar interés, el país que empezó a ganar interés fue la República de Colombia. ¿Por qué? Porque desde 1819 se empezaron a construir, este grupo de patricios, de criollos, empezaron a construir una serie de instituciones que empezaron a hacer el edificio para una república, que en 1821 ya se consolidó a partir de la firma de la Constitución. Entonces, esta república en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, veían a esa república como una república colosal que tenía salida en los dos mares, que podía ofrecer la conexión para el comercio entre Europa y Asia. Entonces, ellos pensaban que tenían que reconocerla. Sin embargo, España estaba en ese momento pasando por el trienio liberal, y esta situación hizo que la política en Europa fuera mucho más conservadora y decidiera ser más cauta en cuanto al asunto de los reconocimientos. Bueno, esta constitución firmada por granadinos y venezolanos, colombianos al fin, asentaron las instituciones, y entre esas instituciones yo quiero resaltar la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores tenía una tradición anterior, como ya nos lo decía el profesor Mondolfi, y más reciente colombiana, cuando Concea, que se fue a Europa a buscar reconocimiento y en préstito, en 1821 Pedro Gual fue el encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde el principio su labor, los objetivos fueron tres. Primero fue garantizar el sustento jurídico de la existencia de la República en el mundo, esto es, buscar reconocimiento. El segundo fue propender por la búsqueda del sustento económico para el proyecto republicano, entonces buscar empréstitos. Y el tercero es garantizar la existencia de la República contra el enemigo realista. De esta manera, los dos primeros objetivos están en Europa y en Estados Unidos, mientras que el último, garantizar la existencia, estaba en el continente. Tenía que buscar reunir esfuerzos con las demás unidades hispanoamericanas que se estaban creando, que se estaban consolidando para repeler al enemigo estadounidense. De esa manera, inicia una nueva etapa en las relaciones exteriores de Colombia, con lo que antes había conformado un imperio español. Ahora, en cuanto a la política
colombiana en América, para Hispanoamérica, Pedro Gual propuso también 3 principios. Primero, alianza y confederación perpetua entre los beligerantes. Segundo, uniformidad de conducta con los neutrales. El neutral que tenía a la mano era el Imperio del Brasil. Entonces, si Brasil no ayudaba al Imperio Español, ellos no hacían nada con las fronteras en Brasil. Y tercero, aplicar todos los elementos disponibles de ofensa y defensa contra el enemigo hasta reducirlo al estado de solicitar paz. Entonces, en suma, la diplomacia colonial en el continente se basaba en acabar con el poder monárquico en América y garantizar además la unión entre las nuevas unidades políticas hispanoamericanas con el fin de mantener su independencia. Esto es que yo voy a entender que estas relaciones entre Colombia y los demás países sudamericanos tiene 2 componentes. Uno es la diplomacia, claro, pero otro es la guerra. Porque como lo decía el militar prusiano, ahorita no recuerdo el nombre, me olvidé anotarlo. Gracias. La guerra es la política de otras formas y la política exterior de otras formas para este caso. Entonces, yo voy a hablar principalmente de la misión de Mosquera hacia el sur del continente, pero también de Joaquín Mosquera hacia el sur del continente, pero también voy a hablar de la misión del sur, de la misión del sur de Bolívar, de los ejércitos bolivarianos que se encontraron con los ejércitos de San Martín y entablaron relaciones entre ellos. Eso es importantísimo. Entonces, paralelo a la misión de Mosquera, también partió hacia México, Santa María, con iguales instrucciones. Buscar firmar un tratado en el que se puedan reunir, en el que se pueda buscar la confederación, la creación de una confederación, de una liga para reunir a los países hispanoamericanos. Pero esta idea no era nueva. O sea, todos pensamos cuando decimos que ese es el ideal bolivariano, pero esta idea viene de tiempo atrás. Francisco de Miranda ya hablaba de esto en 1798 en Londres. Allí en la Logia Lautaro, cuando funda la Logia Lautaro, está O'Higgins, está San Martín, está un montón de los criollos más importantes del momento. Él habla de crear un gran concilio americano. El problema de Miranda es que no podía ver que dentro de cada parte de los virreinatos, de cada parte del reino del Imperio Español, había intereses, había una identidad particular, por lo que de pronto esta visión no es tan conocida, no es tan particular, no es tan conocida más bien, y más la de Bolívar, que Bolívar entonces, él sí entiende que cada una de las partes puede darse su forma de gobierno, puede pelear por sus propios intereses, pero la política exterior debía ser entregada a un Congreso americano. Eso es muy importante y precisamente en la Carta de Jamaica, él anuncia el ciclo anficciónico que habla tantas personas de todo el siglo XIX en el que los países hispanoamericanos buscaron unirse bajo esos principios, aunque yo lo pongo en duda, pero esto no es para esta discusión. Ok, entonces, la realización de la idea confederativa pasaba por la alineación de algunos intereses de todas las antiguas colonias españolas. Los principales motivos para apelar a la unión era la defensa de la independencia. El aparato estatal colombiano entonces se puso a disposición de la idea de Bolívar. Ningún otro estado contaba con la fortaleza, con el dinero, en ese momento, para apoyar esta empresa. Entonces es muy importante entender, aquí vemos cómo Colombia, la República de Colombia tiene una preponderancia porque es quien comienza a invitar. Él comienza a invitar a toda esta serie de países a reunirse en un congreso que se celebraría en Panamá. Pero esto no era tan fácil y como es interesante, las reuniones de Mosquera con los diferentes ministros tenían un montón de problemas. ¿Por qué? Porque no solamente trataba de relaciones exteriores, de juntémonos para derrotar a España, sino también había tensiones. La principal tensión era la formación de las líneas fronterizas. Esta era la principal tensión. Entonces, a partir de eso se genera una competencia interestatal, que yo llamo,
y en el caso de Perú concretamente, en dos frentes. Uno en Guayaquil, los guayaquileños se independizaron y no se unieron inmediatamente a Colombia, como debería ser por el principio de Lutis Possidetis Iuris, sino que se pensaban unirse a Perú o incluso ser independientes basados en el principio de la determinación de los pueblos de San Martín. También aquí vemos dos visiones de la política del derecho público americano, la de San Martín y la de Bolívar, cómo se podía distribuir el territorio. Bueno, en fin, además de todos estos problemas, la misión de Santa María y de Mosquera efectivamente dio como resultado la firma de una serie de tratados con cada una de las repúblicas que tenía exactamente el mismo principio: unión, liga, confederación y la invitación a un congreso, el compromiso de asistir a un congreso, más bien. En Argentina fue diferente, en Argentina esto fue muy diferente, porque allí ellos dijeron que ellos no se iban a unir, que no se iban a ligar con nadie, porque ellos estaban muy lejos, y si pasaba algo en Centroamérica, ellos no podían no tenían los medios para ayudarlos, más que ser apoyo moral. Si le pasaba algo en Argentina, no esperaba tampoco ayuda de Colombia, no esperaba ayuda de México, precisamente por lo mismo. Ellos pedían que hubiese tratados bilaterales, no confiaban mucho en los tratados multilaterales, y esta va a ser la constante de la política argentina durante todo el siglo XIX. Bien, ya con estos tratados firmados, entonces solo quedaba vencer al enemigo, y el enemigo estaba en Perú. Entonces, la campaña del sur de Bolívar, no fue Bolívar quien la inició, Sucre se adelantó, salió por mar y llegó a Guayaquil, y de Guayaquil pasó a Quito. El 24 de mayo de 1822, entonces, vencieron estas tropas colombianas a las españolas, a las monárquicas en Quito. Pero esta victoria no fue solo una victoria colombiana. Sucre pidió ayuda a San Martín para que enviara tropas para que le ayudara en esta batalla. Si hubiese sido solamente ejércitos colombianos, la victoria no estaba para nada asegurada. Todo lo contrario, seguramente. El compromiso de Sucre era que el gobierno colombiano se comprometía a pagar las armas, los pertrechos, los salarios y las raciones. Este fue el compromiso, y así se empezaron a establecer las relaciones militares en la campaña del sur entre ambos ejércitos. Listo, pero entonces, con la victoria de Sucre, ya todo el territorio de Quito, de Ecuador, estaba libre del poder monárquico. Entonces debían los dos próceres sudamericanos reunirse para planear cómo llegar al Perú y batir el poder monárquico que se había establecido en la sierra, en lo que es la sierra. Sí. Entonces, pues Bolívar estaba encantado, le envió una carta, dice y le decía, aquí cito, que los ejércitos colombianos, los ejércitos peruanos serían retribuidos con los ejércitos colombianos, prestando los mismos y aún más fuertes auxilios, si es que ya las armas libertadoras de Sudamérica no han terminado la campaña que iba a abrirse. El ejército de Colombia está pronto a marchar donde quisiera que los hermanos lo llamaran. San Martín, pues claro, respondió muy contento, porque además también estaba preocupado. Estaba en una guerra que había durado más de lo que él esperaba. El gobierno de Buenos Aires, el gobierno de Santiago estaba cansado, ya no le enviaba el mismo dinero y efectivamente necesitaba de libertad. John Lynch precisamente hace un estudio bien interesante de esto y dice que San Martín llegó en completa desventaja a la reunión de Guayaquil. Por dos cosas, por esta que acabo de decir y porque Bolívar tuvo la astucia de llegar primero. Al llegar primero, entonces, dice John Lynch, le ganó de mano la anexión de Guayaquil. Él fue quien nombró a los miembros del Consejo de la Junta Electoral para que anexara efectivamente, para que tomaran la decisión de qué hacer, si anexarse al Perú, si declararse independiente o si anexarse a Colombia. Entonces, en Guayaquil, la competencia interestatal entre Colombia y Perú, entre los libertadores del norte y del sur,
fue la protagonista. Y sobre todo por los límites, aquí, pero también por la preponderancia militar de los libertadores en la región. Entonces, tras la reunión de San Martín y Bolívar, San Martín salió de la escena y le decía a su secretario que temía por Bolívar porque él tenía un afán de engrandecimiento que no era bueno para la independencia del continente. O sea, ya con San Martín se fue, Bolívar quedó con el papel más importante en la independencia sudamericana, pasó al Perú con el permiso del Congreso colombiano y allí encontró con un panorama desolador. Habían ejércitos de todos los países sudamericanos, chileno, argentino, peruano, colombiano, pero no estaban unidos. Por eso es que también la idea del ejército continental es muy romántica, es muy bonita, pero si uno se pone a analizar un poco más profundamente, efectivamente estuvieron conjuntos, pero no actuaron juntos. Eso es bien interesante. En diciembre de 1824, entonces, se selló la independencia americana en Ayacucho, se firmaron todos los tratados, los armisticios, etc. Y Bolívar, que había sido investido como dictador peruano, apenas supo de esta noticia, invitó a los países sudamericanos con que Colombia había firmado tratados para que asistieran al Congreso en Panamá. O sea, en 1826 inició el Congreso. No asistieron ni Perú, ni Chile, ni Argentina. ¿Por qué no asistieron? Porque temían que lo que pasó en Guayaquil se replicara en todo el continente. Es decir, el expansionismo colombiano era el terror en el sur del continente, en Sudamérica. Esto lo pensaba tanto el político, Monteagudo, por ejemplo, pero también en la prensa argentina se encuentran estos relatos. Temían mucho del expansionismo colombiano y sobre todo la imagen de Bolívar de la guerra a muerte fue terrible y la acompañó toda la vida, aunque ya después él se retrabajó un poquito de esta, se arrepintió, pero no se arrepintió, la dejó de utilizar más bien. Después del Congreso, bueno, ningún país que asistió al Congreso ratificó los tratados. Por eso es que de pronto para el observador, para el historiador, normalmente se califica como un fracaso. Sin embargo, como experiencia institucionalizadora de reunir 5 países, México, Centroamérica, Colombia, Perú y Bolivia, reunir 5 países en una sola ciudad, es un esfuerzo muy grande que requiere de una fortaleza muy importante que Colombia la pudo hacer. Colombia tenía el poder económico, el poder ideológico y además la fuerza ante todos sus pares para poder hacerlo. Con esto se cierra entonces el ciclo de la política exterior de los primeros 10 años de vida. En 1820, en la década de 1820, después del Congreso, se retraen todos los países a su interior para solucionar sus problemas, para asentar las instituciones republicanas, para, mejor dicho, buscar su prosperidad y luego sí reflejarse ante el mundo. Entonces, para concluir, efectivamente se puede decir que en la década de 1920 hubo un sistema de estados sudamericanos. ¿Por qué? Porque ese sistema de estados tenía una política interna, desde las dinámicas de la creación de instituciones republicanas, como ya lo dije, vivían bajo sus propias dinámicas que se estaban conformando bajo un contexto republicano y ellos mismos estaban velando por su soberanía e intereses nacionales, se estaban organizando para derrotar al ejército realista. Además, también, por otro lado, hubo una competencia interestatal que se puede calificar dividir entre territorial, como ya las mostraba entre Colombia y Perú, por ejemplo, hay otros casos, y por el balance de poder que Colombia prácticamente no tenía contendiente durante esos momentos. Además, claro, la reticencia de esos países a la intervención de agentes extranjeros en el sistema, que prácticamente fueron estos países, el esfuerzo de estos países para expulsar el poder europeo, español principalmente, el que de verdad le dio el sentido para las relaciones de Colombia.
Colombia hizo gala de esa importancia, preponderancia en la balanza de poder en 1829, cuando Perú le declara la guerra por las provincias amazónicas y le da un golpe pues, bélico muy fuerte que le obliga a firmar un tratado para nada ventajoso para los peruanos, todo lo contrario, que al final y al cabo, con la dilución, con la disgregación de la Gran Colombia, pues esa preponderancia se iba a ir mermando y habría que esperar al menos 20 años más para que la política exterior volviera a ser importante en la región.